quisieran o desean realmente seguir escuchando al Señor. Amén. Una de las mayores incertidumbres de personas que vienen al Señor es la pregunta: ¿y cómo Dios nos habla? Entonces es como que si fuera, nosotros a veces hacemos esta pregunta como que si realmente Dios no quisiera que la gente le escuche, cuando es diferente, cuando realmente es lo contrario. Porque cuando usted y yo nos convertimos en hijos de Dios, lo primero que Dios desea y anhela es que usted pueda escuchar siempre su voz, que usted pueda escucharle a Él, ya que de ahí en adelante toda instrucción que usted va a necesitar para su diario vivir va a venir de Él. Así es que no es un asunto como de un grupo en particular o de una persona en especial, o hay que llenar un tipo de requisito para oír la voz de Dios. No, querido, yo aprendí en estos últimos años que cuando tú dices: Dios, háblame, realmente Dios, yo creo que te está gritando. Amén. Porque Él está interesado en que tú escuches. El asunto nunca ha sido que Dios hable. El asunto ha sido nosotros que podamos escuchar. Y a veces, por no saber en qué momento Dios está hablando, perdemos muchas decisiones, ocasiones. Perdemos también a veces instrucciones importantes para poder entonces desarrollar cosas. O también podemos perder un buen reloj. Así es que lo primero que quiero decirle es que usted y yo, todo hijo de Dios, está diseñado para escuchar a Dios nuestro Padre. Eso es lo primero que hay que saber. Lo primero que usted tiene que saber es que el que está a su lado, por muy nuevo que sea en el Señor, Él está diseñado, preparado para oír la voz de Dios, para oír al Señor. Ahora, si usted llegó a este lugar, como lo dije hace un momento, es porque usted oyó a Dios en llegar. No oyó otro impulso externo, no oyó otra voz, sino que usted oyó la voz que le dijo: ve ahí. Ahora, importante también saber que oír a Dios no solamente se encierra en la experiencia de que Él te esté hablando de adentro hacia afuera, que de hecho siempre va a ser así regularmente, sino que también Dios te va en muchas ocasiones a hablar es a través de otras personas, de otros individuos. Porque yo sé que usted vino aquí porque Dios le habló, pero a la vez también usted viene porque usted cree que en este momento yo tengo voz de Dios para usted. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, entonces eso significa que usted perfectamente puede estar escuchando a Dios a través de los labios de una persona, que esa persona evidentemente no es Dios, pero sí está prestando sus labios para hablar lo que Dios quiere enseñar. Y en ese punto yo quiero que usted lo vea generalizado. Si usted quiere tener seguridad de que realmente quiere oír a Dios, pues un buen lugar es el lugar donde se te predica la palabra de Dios. Ahí empiezas también a tener la experiencia de oír a Dios. Otra experiencia para oír a Dios es cuando tú lees su palabra. Sin embargo, hay que aclarar que toda la palabra o toda la escritura, que de hecho, toda la escritura, de hecho, aunque dicen que toda la escritura es Dios hablando, usted debe crecer y madurar para darse cuenta que no en toda la Biblia Dios está hablando. Porque en la Biblia hay palabras del diablo. ¿Algún madurito aquí? ¿Alguien maduro? ¿Para qué? No, ¿qué es eso? Sí, porque el diablo le dijo a Jesús: convierte las piedras en pan, y no era Dios hablando. Amén. ¿Sí? ¿Ok? Así que, entonces, usted y yo tenemos que madurar, porque en el proceso de escuchar la voz de Dios hay que también aprender a distinguir.
hay que aprender también a distinguir, que de hecho nuestros niños saben cuál es la voz de sus padres porque ellos desarrollaron el poder distinguir la voz de papá y mamá. Un niño no aprende a oír a sus padres cuando le leen un libro o le dan un manual de instrucción de cómo poder distinguir la voz de sus padres. Un niño aprende a distinguir la voz de sus padres porque constantemente ese niño está escuchando la voz de ellos. Amén. Inclusive hay niños que son pequeños, a los cuales estamos educando, que al inicio no saben lo que es una corrección, no saben lo que es darle sus primeros. Pero con el timbre de tu voz y con la fuerza de tu voz, ellos van a distinguir que en ese momento hay algo más allá de lo que es una voz pasiva que le muestra a ellos confianza, sino que ha habido una voz enérgica que le ha dicho a ellos, detente por un momento. No sé si usted que tiene niños lo ha experimentado, pero ellos aprenden a distinguir los sonidos de tu voz. Entonces, pero tú a tu niño jamás te sentaste con él a decirle, yo hablo así, este soy yo, este es tu padre, esto es esto, esto es el otro. No, tú nunca dijiste eso. Tú simplemente hablaste, inclusive tuviste la fe de que aun cuando el niño estaba apenas desarrollando sus oídos, tú siempre le dices, ay, qué niño, mi chiquitito, mi niño. Y el niño no sabe el lenguaje, no sabe el español, no sabe la oración que tú estás diciendo, pero él interpreta y aprende a oír tu timbre de voz. Él sabe que cuando él oye esas cosas, es alguien que está constantemente con él. Y si tú eres la mamá y él ya por darle pecho y todo lo demás y la cercanía, él sabe que tú eres la persona que lo cuida. Él no sabe la expresión mamá, él no sabe ni lo que significa que es una mamá, pero él lo que sí sabe que es que esa persona que lo atiende, que está con él, bueno, después él dice, esa es mi mamá, pero él está absorbiendo de lo que oye y muchas veces también de lo que siente, pero en este momento estamos hablando de lo que oye y solamente él oye. Posiblemente un niño puede estar escuchando, no necesariamente puede escuchar palabras, pero él no sabe qué significa. Es como que tú estuvieras escuchando a un niño hablando contigo. No sé si tú has tenido la experiencia de ver a un niño hablando y él en su mente, en su escasita mente, puede que te esté diciendo, ya no me des más jugo de ese que ya no me gusta. Pero tú estás diciendo, puede que también del lado allá el niño en su cuestión motriz, él no entienda que tú estás, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, qué lindo mi chiquito, él la mata. Pero esa voz él la está aprendiendo a reconocer. Amén. Ok, eso ocurre con nuestros hijos. Pues yo voy a decirle que es de la misma manera en que es nuestra relación ahora con nuestro Padre. O sea, oír la voz de Dios no es un asunto de una experiencia extrasensorial. Todos los que somos hijos de Dios estamos capacitados para oír la voz de nuestro Padre. Amén, di amén, aunque sea por fe. La voz de nuestro Padre. Usted, estoy seguro que en muchas ocasiones ha tomado decisiones que después usted dice, ¿cómo yo tomé esta decisión? ¿Cómo yo hice este asunto? ¿Cómo yo me atreví a hacer esto? Es porque usted oyó la voz de Dios. No la discernió en el momento. Posiblemente usted ni siquiera se dio cuenta del balbuceo que hubo en su interior, pero usted lo hizo. Recuerde que usted no hace nada a menos que sea impulsado por el Espíritu. Amén. Ok. Una prueba de que Dios habla es que evidentemente estamos sentados aquí escuchando de Él. Para Dios no es un imposible que nosotros escuchemos, ya que cuando Él habla, todo responde a su palabra. Me llama la atención porque lo que aparentemente no tiene pabellón de oreja como la nuestra, ni tiene sentido auditivo, cuando Dios le habla a algo, yo no sé qué ocurre, pero lo que
lo que Dios comanda para eso se mueve. Porque pareciera que a nosotros nos enseñaron solamente que los seres humanos pueden escuchar a Dios porque tienen un sentido auditivo. Yo preguntaría, ¿y qué aquel que por alguna razón perdió ese auditivo? ¿Será que él no oye a Dios? Pero es que la voz de Dios está preparada. Ay, santo el Señor, gracias. Es que la voz de Dios está preparada y diseñada para que cuando Él comanda, quien escucha, lo escuche y lo entienda. No está ajustada a nuestra coordinación. No está ajustado a las imposibilidades. De hecho, ahora usted va a ver de cosas que no son necesariamente humanas, que tuvieron la capacidad de oír a Dios. ¿Y cómo sé que oyó a Dios? Porque hicieron lo que Dios dijo. Ahora imagínate tú y yo que sí estamos diseñados para oír a nuestro Padre. Diga conmigo, yo puedo oír perfectamente a mi Padre Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Para Dios no es un imposible que tú le escuches, ya que cuando Él habla, aún cosas que no tienen la capacidad auditiva, de acuerdo a lo que nosotros conocemos como audición, responde a su palabra. Y evidentemente si algo responde a la palabra, es porque lo oyó. Y usted dirá, y cuando uno lee, pastor, uno no oye la voz de las palabras, pero cuando tú lees, estás oyendo a Dios. ¿Me capta? O sea, yo puedo leer un pasaje y a la vez estar escuchando a Dios hablar. Sin tener que articular mi lenguaje o sin tener que tener la necesidad de que alguien me lo lea para yo escucharlo. Amén. Y voy a ir un poquito más allá. Y una persona que no ha desarrollado su visión y su audición, ¿será que puede oír a Dios? Sí. Porque entonces ahora Dios le habla desde adentro. Directo a sus pensamientos. No necesariamente tuvieron que pasar por el filtro de visión o de audición. Es que para Dios no hay imposible para que cuando Él quiera que alguien le oiga, le va a oír. Lo imposible está en los hombres. Pero cuando Dios dice, yo quiero que ese hombre me oiga, hermano, Él va a oír. Esto me gusta. Porque Dios se ha empeñado en que tú le escuches. Santo el Señor. Tú eres su hijo. ¿Ok? Entonces, para Dios no es un imposible que tú le escuches, ya que cuando Él habla, todo responde a su palabra. Ya que por su palabra, ahora viene, le voy a dar un ejemplo de algo que no tiene necesariamente oídos como lo que usted tiene, algo que no necesariamente tiene un espíritu conectado con el Espíritu de Dios como usted tiene, algo que no se le llama hijo de Dios como usted lo es, alguien que no se le dice que es miembro de la familia de Dios como lo es usted, pero aun cuando Dios comandó, Dios habló, ¿sabe qué? Oyeron. Vamos a verlo. ¿Le parece? ¿Le parece que podamos ver eso? Vamos para allá. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3, versión 1960. Y veamos lo que dice. Por la fe entendemos que todo el universo, versión 1960. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo? Ok, dice, mira el verso cómo aclara. Por la fe entendemos, o sea, usted no estuvo ahí, usted no fue parte de ese episodio, usted no lo vio, usted no observó la experiencia, pero el verso dice que te va a decir una verdad que va en contra de toda naturaleza humana, pero que ahora a usted y a mí nos toca solo creer que fue así. Eso es lo que está diciendo el verso. Por la fe entendemos. O sea, la manera en que usted puede ver que realmente la naturaleza o lo que Dios habla responde de acuerdo a lo que oye,
es porque usted dice, tiene que llegar a la conclusión que por la fe fue así, ya que a lo que Dios le habló no tenía necesariamente los sentidos que usted tiene hoy. Pero todo eso se escribe con la intención de que usted pueda darse cuenta que aunque algo no tenga la capacidad de oír, si Dios le habla a eso, eso va a oír. Padre Santo, esto está tremendo. Ahora dice, por la fe entendemos. La fe cuenta un paso muy importante en el oír a Dios. Porque es posible que usted diga, yo no he oído a Dios, pero ahora usted tiene que cambiar su lenguaje en decir, pero yo voy a oír al Señor. Amén. Tengo gente de fe aquí. Ok. Usted debe empezar a estimular su vida interior y decir, pues de aquí en adelante yo ahora voy a empezar a oír a Dios. No entiendo cómo, no sé cómo, pero lo que sí sé que por la fe yo voy a oír a Dios. Amén, amén. Ok, así mismo empieza ahí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, indicando, no está hablando la tierra. Oído ahí, hermano, ahí no dice tierra, dice ¿cómo dice ahí? Universo, ¿sabe? La tierra es donde vivimos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hay algún terrestre aquí? ¿Y algún extraterrestre? En el espíritu sí también, porque no somos de este mundo. Ok, mira esto, observa. La tierra es donde vivimos. El sistema solar donde vivimos nosotros también tiene un nombre que se llama Vía Láctea. Vía Láctea. Y la Vía Láctea no necesariamente está compuesta por este sistema solar, sino que dentro de la Vía Láctea hay otros sistemas solares. Y Dios te está diciendo que por la palabra, Él no solamente hizo la tierra, tampoco hizo el sistema solar, no solamente se limitó a hacer el sistema solar, tampoco se limitó a crear la Vía Láctea, que ya con eso es bastante grande. Si usted cree que la tierra es grande, y si usted cree que ya el sistema solar es grande, y si usted cree que ya la Vía Láctea es grande, pues entonces dice la Escritura que por la palabra creó el universo. ¿Y qué es el universo? ¿Qué es el universo? El universo es la composición de millones de galaxias. No, yo no le dije una, millones de galaxias. Y usted y yo nada más vivimos en una. Y dentro de esa galaxia, en un planetita llamado Tierra. Y dice la Biblia que Dios, por la palabra, no solamente hizo la tierra, no solamente hizo una galaxia, sino que el universo entero. La pregunta que sigue, ¿cómo el universo fue hecho? La única manera en que el universo se hiciera es que eso también Dios, por la palabra, le dio la capacidad de oír. Y si eso oyó la voz de Dios, estoy convencido que usted la oye. Gracias por esos amenes. Estoy convencido que usted la oye. Mire eso. Vamos a seguir, que esto se está poniendo interesante. Algunos se están acordando de sus clases de ciencia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. No dice que Dios lo hizo con las manos. Es que yo quiero que usted sepa que lo único que yo creo que Dios hizo con la mano fue el molde de un hombre llamado Adán. Pero todo lo demás, Dios está acostumbrado a hacerlo con su boca. Así es que cuando usted ve que Dios opera en esa forma, entonces Dios también sabe que para que cosas se hagan, también Él tiene que producir la capacidad de oír. Ahora yo entiendo que cuando Dios desea que yo haga algo, no solamente va a venir su palabra, sino que también te da la capacidad de oír eso. Amén. Amén, hermanos. Tú debes gozarte, porque hay muchas instrucciones que Dios te va a dar que son para cambiar tu vida,
que van a ser para cambiar tu destino, que van a producirse para cambiar tu entorno económico. Y Dios está interesado a darte instrucciones, pero Él también se va a responsabilizar de que tú oigas bien. Alguien dice aleluya. Pastor, y cuando no oímos, entonces yo tengo que entender que posiblemente no es el momento correcto para que tú oigas lo que Dios te va a decir. Porque si Dios lo dice, tú lo vas a oír. Amén. Si Dios lo está diciendo, tú lo vas a oír. Te va a hablar hasta una piedra si es posible, pero te van a hablar. Dios usó un burro. Dios usó un burro. Va a usar un humano, va a usar tu corazón, va a usar tu alma, va a usar tus pensamientos, va a usar un ángel, va a usar lo que sea necesario. Va a usar su palabra escrita, va a usar una percepción, va a usar un sueño si es posible. Amén. Va a usar a tu pastor, va a usar a tu padre espiritual. Gracias por esa fe. Pero Dios te va a hablar. Dígale a su vecino, Dios me va a hablar. Sobre ese asunto Dios nos va a hablar. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y aquí viene ahora, para que usted vea que esto no está hablando de una forma figurativa, sino en una forma que no existía, pero en el momento en que Dios habla, aquello oye que luego entonces se ve. Eso es el resultado de que se está oyendo a Dios. ¿Cómo yo sé que tú oíste a Dios para venir en esta mañana? Es porque estás aquí. ¿Cómo yo sé que oímos a Dios para llegar a Chilibre y predicar este evangelio? Porque estamos aquí. Amén. ¿Cómo yo sé que tú vas a ser bendecido hasta los huesos por una palabra de Dios que Dios te va a manifestar en su momento? Es porque vas a ver lo que Dios dijo que es para ti. Gracias, aleluya. Eso me bendice y me emociona mucho. Amén. Me emociona muchísimo el saber que Dios, cuando me lo diga, yo lo voy a escuchar. Por eso te dije, cada vez veo este relojito, yo digo, Dios me habló. Porque yo pude ponerme otro y él me tocaba el brazo y me decía, ay, tienes uno, ya listo, yo no le doy nada. Pero alguien me dijo que no llevara nada. Amén, amén. Yo no lo sabía, pero Dios sí, y Dios sabía. Dios me habló. Yo no pude entender necesariamente, pero Dios me habló, porque si yo no hubiera podido, si hubiera ido con un reloj, entonces eso significa que yo no oí. Pero Dios habló, y habló tan alto que yo entendí que no tenía que ir con nada. Yo estoy seguro que Dios te va a dirigir hacia ti. Señor. Entonces dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, o sea, lo que usted ve, fue hecho. O sea, fue hecho de lo que no se veía, indicando que aquello que era una materia sin forma, tuvo la capacidad de oír para poder ahora nosotros ver qué es el universo. Tuvo la capacidad de oír. O sea, para Dios no es imposible que usted oiga. Dios te ha diseñado para oír a Dios. Tu Padre te ha preparado para oírle a Él. Amén. Amén. Ok. Vamos al Salmo 33:6. Ahora sí, Nueva Traducción Viviente, NTV. Mira lo que dice la Escritura. Salmo 33:6, Nueva Traducción Viviente. El Señor tan solo, ¿cómo? Habló. Mira, ¿y los cielos fueron qué? Dime, ¿cuáles son las orejas del cielo? ¿Cuáles son las orejas de esos cielos que dice ahí? ¿Dónde están? ¿Sabes qué es lo que ocurrió? Que los cielos fueron creados porque Dios le dio capacidad a los cielos de oír. Querido,
Oír la voz de Dios no es nada complicado cuando Él habla. Claro, nos han dicho que eso ocurre cuando hay 40 días de ayuno, 40 días de vigilia. Cuando ya tú terminas entre ayuno y vigilia, tú te desapareces. Nos dicen que tiene que haber una atmósfera. Otros se atreven a decir, no, tú tienes que crear tu Edén en ese lugar. Amén. Y dice Dios, no, eso no es lo que yo he dicho. Si son mis hijos, no hay que crear ninguna atmósfera. Si Dios te habla, Él te va a dar la capacidad de oírle. Hermano, Dios a mí me ha hablado en un banco. No banco de comprar tomates. Banco, un banco general. Estaba haciendo yo una fila ahí una mañana. Dios me habló ahí. Y yo sin estar consciente que estaba hablando con Dios, empecé a hablar con Dios. Y la gente me miró así. El que estaba delante hizo. Y yo dije, sí, Señor, pero ¿cómo es eso? Sí, tremendo, wow. Sí. ¿Y la señora? ¿Y yo? Yo estaba hablando con Dios y Dios hablando conmigo. Hermano, no estaba en una atmósfera súper espiritual. Estaba en un banco haciendo una fila, cambiando un cheque. Y ahí Dios me habló. Y yo oí, Padre Santo, porque eso es lo interesante. Dios habla y a lo que Él le habla, va a oír. Claro que sí. Yo lo sé. El Señor tan solo dice, habló y los cielos fueron creados. O sea, Él habló nada más. Pero en lo que Dios desata, viene el complemento de lo que se necesita para que aquello que Él le da comando escuche. Amén. Le dije una vez a un pastor maravilloso que ha vertido en mi vida muchas cosas importantes. Le dije, ¿cómo Dios me habla? ¿Cómo Dios habla, pastor? Y él me dijo, si tú no oyeras, no hubieras venido hoy en la mañana. ¿Y sabe dónde yo estaba? En Darién, de Panamá ya. Y yo todavía preguntándole cómo Dios habla. Es que la gente te empuja, como te dije, a una experiencia. Que tienes que ver una bola blanca, porque algunos imaginan a Dios como una bola blanca que habla. Y tú en ese trance. No, no me quiero adelantar. Dice, el Señor tan solo habló, los cielos fueron creados. Y otra vez dice, y sopló la palabra. ¿Qué sopló? A ver, alguien con sabiduría entiende que no fue que Dios hizo Dios. Porque esas son otras cositas. A veces la gente piensa que Dios anda soplando. Cuando Dios dice sopló aliento de vida, no dice que hizo. La gente dice. Y por eso usted ve gente. Recibe. Sopló. Cuando dice que Dios sopló, esa palabra tiene una connotación que se llama profecía, hablar, profetizar, pronunciar. Así que cuando dice que Dios sopló sobre Adán, no fue que hizo, sino que le dijo, vive. Y vivió. Dios no necesita hacer gestos para que se hagan las cosas como son. A veces nosotros las rebajamos a nuestro modo de entender cosas y simplemente las ponemos ahí como que sopló. Y a la mente suya llega como cuando usted sopla un globo. Y entonces la gente, pues cuando van a ministrar, dice, Dios sopla, Dios sopla. Y lo que no saben que cuando tú dices Dios sopla, lo que estás diciendo es Dios habla. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le sople?
Yo creo que los muchachos de las escuelas tenían mejor entendimiento que algunos de los creyentes, porque en la escuela me decían, tú me puedes soplar la primera, y el muchacho de al lado no estaba de que... Amén. ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? ¿Ah? Porque si el que estaba al lado me hacía de que... Yo le decía, eso no es. Yo lo que quiero es que tú me digas cuál es la primera para yo no fracasar esto. Amén. Lo que le estaba pidiendo es, dime, háblame. Que la maestra no se dé cuenta, pero dímelo. Soplar no es soplar, es profetizar, es hablar. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Los cielos fueron creados y sopló la palabra, habló la palabra. Pero ¿a quién le habló? A los cielos. Dice, y sopló, o sea, volvió a hablar y nacieron las estrellas. Padre Santo. Y la gente hoy en día, antes cuando románticamente pensábamos en las estrellas, si yo le digo, ¿cómo es una estrella? Usted me va a hacer el dibujito ese, ra, 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 ra. ¿Sí o no? Porque eso es lo que le llegó a la mente. Pues usted tiene que saber que las estrellas no son así. Tengo gente aquí. Ahora escuche, no tiene que ser espiritual para saber esto. Hay que nada más haber pasado por primaria, secundaria en ciencia. Entonces se va a dar cuenta que las estrellas nunca fueron esas cucaitas cruzadas. Que las estrellas son cuerpos celestes con brillo a veces hasta propio y otros con brillo prestado. El sol es una estrella y por ningún lado usted le ve puntas. Amén, amén, amén. Entonces cuando aquí dice, y nacieron las estrellas, está indicando los cuerpos celestes. Pero la pregunta que yo me hacía siempre, yo digo, Señor, ¿cómo es posible que esa gente oyó, o esas cosas oyeron, o esas piedras oyeron? Porque las estrellas no son cuerpos de punta, son piedras incandescentes algunas, y otras que pierden su brillo y ya dejan de ser estrellas. Se llaman cuerpos celestes muertos. Pero dice la Biblia, pero todo esto fue para ti. Porque dice la Biblia que en alguna forma la materia prima que iba a realizar esos cuerpos celestes cobraran ese brillo o esa vida, o adornaran el universo, tenían la capacidad de oír. Hermano, yo sé que si una piedra celeste oyó a Dios cuando Él habló, usted va a oír a Dios cuando Él te habla. Él te habla y vas a oírle. Padre Santo, ¿por qué no vas conmigo al Génesis 1:3? Porque estamos muy en el espacio, ¿no? Vámonos a la tierra ahora. ¿Le gustó esa, no? De que sóplame la primera. No, sóplala. No, eso, deja relajo. Sóplamela. Usted no está esperando un viento, usted está esperando que le digan algo. ¿Cuántos ya aprendieron la palabra soplo? ¿Qué significa? Por favor, Génesis capítulo 1, verso 3. Démelo en la Nueva Traducción Viviente. Correcto ahí, excelente. Veamos, entonces dijo Dios. Esa palabra dijo, usted debe entenderla como sopló. Amén. Amén. El soplar. ¿Y qué sucedió cuando Dios habló? Dice, entonces dijo Dios, Dios habló, Dios sopló, cará, que haya luz. Ahora, ¿a qué le está hablando? ¿A qué le está hablando ahí? A ver. ¿A qué le está hablando ahí? ¿Que haya qué? Entonces, ¿a qué le estaba hablando? A algo que se iba a llamar luz. ¿Pero qué es la luz? A ver, alguien de ciencia por ahí, ¿qué es la luz? ¿Es qué? Iluminación. Pero bueno, en ciencia yo hasta allá no llegué, oye, esa parte porque me la salté. Pero yo creo que luz es una energía brillante. Porque luz no solamente, acuérdate que esta luz que tenemos aquí es el resultado de una energía
que si tú tocas ahí, pues solamente vas a sentir un calorcito, un frito, pero si tú tocas la fuente de esa luz, es una energía. Y lo que vas a sentir allá es diferente a lo que vas a tocar ahí con la lámpara. Ahí hasta si te quedas un poquito, tú te prendes también. Entonces, digamos que luz es energía. Es una energía que produce una iluminaria, ¿ok? Entonces, pero el punto que yo te quiero llevar es, fíjate qué cosa fue creada de acuerdo a la trayectoria que venimos viendo, que Dios no fue que se trabajó la energía, no fue que Dios empezó a verla y la descubrirla y de pronto dijo, con esto yo hago esto. No. Dice que Dios le habló. O sea, Dios le habló a la energía y creó luz. Eso me lleva a mí a creer otra vez que Dios, su palabra, le dio capacidad a la energía de oír para que comandara lo que Él le pedía. Amén. 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 Aquí vemos que en la creación, Dios cuando quería que hubiera luz, Él habló, indicando que aquello que no estaba, que iba a producir algo que Dios quería, tuvo que escuchar. Otra vez lo digo para usted, estoy seguro que usted también va a escuchar. Cuando Dios diga, hagan cambios, tú vas a oírlo. Cuando Dios dice, regala esto, vas a oírlo. Cuando Dios te diga, haga esto, usted va a oírlo. Diga amén. De la misma manera que cuando Dios le manda a otro a dar un comando para ti, a otro para ti, a otro para ti, a otro que te bendiga a ti, así tú para bendecir a otros. Amén. Y quieres que te diga algo, aquí viene. Ay. Significa que cuando yo oigo a Dios para un comando, su voz la oigo, pero también su voz me da lo que yo necesito para hacer. Amén. Por eso es que cuando a usted Dios le dice que haga algo, lo menos que puede decir es, yo no sé hacerlo. Porque usted está diciendo que solamente Dios es bueno mandando, pero no impulsándote para cómo hacerlo. Pero cuando tú entiendes que por la palabra de Dios el universo fue hecho, que por la palabra de Dios la energía dio luz, y que todo eso no podía producirse por sí solo, sino que tuvo la capacidad de oír, pero dentro de esa capacidad la misma palabra traía el potencial. Entonces tú puedes captar de que cuando Dios te pide algo a ti, tú tienes la capacidad de hacerlo, porque Dios con su palabra uno es. Padre Santo. Jesús en una ocasión, alguien dijo esta expresión, creo que en el antiguo pacto se decía, envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y fueron prosperados. Pero le digo algo, ahí hubo una combinación de cosas. La palabra atinó el oído, y el oído al oír la palabra también produjo el resultado por la cual salió de la boca de Dios. O sea que en este sentido, si tú oyes, de hecho siempre lo estás oyendo y vas a oír esto en esta casa, nunca vas a oír de este púlpito, de ninguno de estos servidores que trabajan conmigo, palabras de maldición. Porque nosotros sabemos el lenguaje de Dios. Dios no maldice a sus hijos, Dios bendice a sus hijos. Por eso es que bendición no es un estado. Bendición es equipamiento del cielo para todo lo que usted necesita en la tierra. Amén. La bendición. Ok. Si el Señor te necesita si el Señor te necesita en una reunión donde van a haber mucha gente importante, pero en esa reunión Dios te dice, yo te voy a dar un espacio para que tú le prediques a ellos, le hables a ellos. Y en ese momento tú oyes el comando,
En ese comando ya viene todo lo que tú necesitas. O sea, voy a decirlo de esta manera. Cuando Dios te manda esa comisión y Dios te dice, hazlo, te voy a dar ese espacio. Dios lo próximo que va a decir es, te bendigo. Pero ¿por qué usted dice, pastor? Pero ¿por qué diría si no es mucho? Hey, ¿usted sabe lo que voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con la ropita, con el peinado? Porque no puedo ir de cualquier manera, ya que son gente de influencia. Y Dios nada más me dijo, ve, te bendigo. Porque ustedes le enseñaron que bendigo es un saludo. A usted solo le enseñaron, hermano, Dios te bendiga. Y usted nada más es amén. Pero yo le vengo a decir a usted que cuando Dios habla, aun cuando una palabra sea insignificante, no la tomen poco, porque esa palabra lleva el potencial que usted necesita para desarrollar lo que Dios ha dicho. Bendición es equipamiento. Cuando Dios le dio un comando, o sea, Dios habló con Adán y Eva, le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, ejerzan dominio, ejerzan autoridad, señoríense, gobiernen sobre esto, esto y esto. ¿Les mandó a hacer una tarea, sí o no? ¿Les mandó a hacer una tarea, sí o no? Bueno, ¿y qué le dio Dios para que ellos pudieran ser efectivos en eso? Una sola cosa, le dijo, y los bendijo Dios. Cuando Dios dice que tú estás bendito, está diciendo que tú estás equipado, que tienes poder, que tienes autoridad, que tienes dominio y que tienes todo el potencial para hacer eso y no quedar en vergüenza. Alguien dice aleluya. Entonces, si a ti te mandan para esa reunión donde va a haber gente muy elegante, donde vas a necesitar palabras muy altas, pues cuando Dios te dice ve, tú tienes que saber que vas con la bendición de Dios. Y antes que llegue ese día te van a llegar los zapatos, te va a llegar el vestido, te va a llegar el peinado. Ay, gracias por esos amenes. Te va a llegar aún el automóvil que te va a llevar al lugar. Y te va a llegar la palabra que vas a necesitar para esa noche. Alguien dice aleluya. Solo por una cosa, porque usted tuvo la capacidad de oír a Dios, y cuando Dios habla, capacita, manda, impregna en esa palabra todo lo que tú necesitas para desarrollarlo. A eso se le llama bendición. Seguimos. Yo voy a aprovechar estos minutitos que me quedan, exprimirlos. Pero con este iPad aquí, sí, ok. Entonces, la importancia de escuchar a Dios, la importancia de escuchar su palabra, o sea, su voz, es muy importante, valga la redundancia. Esto, porque ahora todo creyente, tengo un creyente aquí. A ver, tengo un creyente. Ok, cristianos todos, hasta católicos, mormones, cristianos todos. Creyente es diferente. Cristianos, dice, soy cristiano, ¿por qué? Porque sigo a Cristo. Pues a Cristo se le seguía de cerca, de medios o de lejos. Pero el creyente no solo sigue, sino que oye, porque lo que oye lo quiere creer. Amén. Así que para oír hay que acercarse. Para oír, para escuchar. ¿Ok? Entonces, tengo un creyente aquí. Amén. Creyentes, ok. ¿Tú eres un creyente? Sí, Señor. No, nadie se me ofenda por ser cristiano. Ok, sí, somos cristianos. Pero además de eso, soy un creyente. Ok. Mira esto. La importancia es muy importante, porque es importante esto de escuchar, porque ahora todo creyente vive, hermano, vive de lo que Dios está hablando. Ay, pastor, yo pensé que yo vivía del súper que me hacía cada mes. No. Lo que está viviendo ahí es tu cuerpo.
A lo que tú estás alimentando ahí es tu cuerpo. Yo estoy hablando del creyente, de tu nueva naturaleza, del Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Es más, te voy a dar la salida ahora a eso que acabo de decir. Tú estás haciendo el súper porque oíste a Dios en hacer algo para eso. Pero el impulso vino de adentro. ¿Ok? Entonces, mira esto que dice aquí. Es muy importante porque ahora todo creyente vive de lo que Dios está hablando. O sea, escucha esto. No es de lo que Dios dijo ya. No. Hay palabras que Dios ya dijo, pueden estar en la Biblia, puede ser una promesa que Dios ya dijo. Pero para que eso se haga carne, tú tienes que tener una revelación. En ese sentido, sí, una revelación, tienes que tener un impulso donde eso tú lo estás escuchando personalmente. Ok. ¿Cuántos saben que Dios le habló hoy a muchos hermanos para llegar a una iglesia? Pero aquí hay sillas vacías todavía. ¿Lo ves? Eso quiere decir que en un sentido, entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos tener la revelación de llegar. Ahora, hay un pasaje que dice, no dejándose de congregar, porque como algunos tienen por costumbre, viendo ahora que el día final se acerca. Ok, sí, todos leen ese pasaje, todos lo leen, ¿cierto? Todos lo leen. Pero hay un día que tú lo lees, que tú dices, wow, eso es para mí. Ese día tú no oíste lo que Dios está hablando, sino que ese día tú oíste lo que Dios te dijo a ti. Amén. Y aquí yo me voy a meter en otra, el tiempo. Me pudiera meter en otra línea, porque hay gente que anda diciendo, por ejemplo, alguien te dice Dios que deje las pastillas de tomar. Que no tomes más esas pastillas, ya déjalas. Dice Dios que las deje. Mire, querido, si usted no oyó a Dios decir eso, mejor ni la deje. Tiene usted que oír a Dios. No me oiga solo el predicador. Amén. Cuidado, le pasa como el otro. Suelta la muleta, suéltala. Y el hombre, cuando la soltó, ¿qué usted cree que pasó? ¡Pum! Se cayó. Hermano, escúcheme esto. Usted puede oír a Dios. Si Dios le dice a usted, deja de tomarlas, entonces usted va a ver el resultado correcto. Amén. Quiero llevarte a esa madurez. No es un asunto de que yo lo digo. No. Y tú a ver, ¿será la voz de Dios? ¿No será la voz? Claro, yo sé que muchas veces puedes oír la voz de Dios a través de la persona que te está hablando la palabra. Pero tú en tu asiento tienes un testimonio. Esa palabra es para mí. Amén. Pero puede ser que el que está atrás no esté. Nada más que está oyendo otra voz, otra palabra. ¿Ok? Veamos aquí. Señor, Padre Santo. Uy, qué chévere se ve. Veamos esto. Todo creyente vive de lo que Dios está hablando. Mateo 3:16. Mateo 3:16, versión 1960. Gracias, Señor. Y Jesús, después de que fue bautizado, versión 1960, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz. ¿Qué hubo? Una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Interesante, porque esa voz no la escuchó todo el mundo. ¿La voz de dónde vino? Oh, hermano, un avión pasa por aquí arriba en el cielo y se oye el estruendo. Pero es que hay momentos donde Dios te puede hablar en medio de la multitud, pero te está diciendo es algo a ti y no al otro. En esta mañana, la multiforme sabiduría de Dios está hablando en este momento a algunos de ustedes o a muchos de ustedes, pero a algunos de ustedes la voz de Dios está entrando para salud, otros están entrando para economía, otros están entrando para un problema, otros están entrando para matrimonio, otros están entrando para arreglar su casa, otros están entrando para algo, para lo que sea, un problema de negocio, un problema que tienen que resolver.
Pero ¿cómo es posible que Dios tenga la capacidad de poder hablar una sola cosa y distribuirse en diferentes funciones? Pues es la multiforme sabiduría de Dios. Hermano, en esta misma hora, aquí tú exponiéndote a la voz de Dios, cuando Dios dice que Dios te va a resolver cierta situación, que Dios te va a ayudar en esto, créeme que ya, la voz de Dios salió y ya se está comandando el asunto por fuera. Ya se está comandando la situación. Cuando tú sales del lugar, que tú llegas al asunto, hay cosas que ya se adelantaron porque oíste a Dios decir, eso se hace. Alguien dice aleluya. Santo. Y dice aquí, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ya usted sabe por qué el Señor se complació con el hijo. Sí, pastor, porque se bautizó. No necesariamente por eso. ¿Qué dice Mateo? Ahí mismo, síguelo, hija, abajo, Mateo 4:1. Ahí mismo, Mateo 4:1. Estamos en Mateo 3, ese es el último verso. Mateo 4:1 dice que entonces fue llevado, dice, en Mateo 4:1, dice, entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto. ¿Para ser qué? Tentado por el diablo. Ok, escúcheme esto, por favor escuche esto. No fue a todo el mundo que le dijeron que se fuera al desierto. Jesús tenía gente que ya le estaba quizá observando. No tenía a todos sus discípulos, pero por lo menos podía tener alguien ahí. Oye, en la reunión que hubo ahí en el bautismo habían otras personas. Pero a uno solo se le dijo, ve al desierto. O sea, no a todo el mundo Dios le está diciendo lo mismo. Amén. Por eso es que la voz de Dios para ti en esta mañana tiene que hacerse personal. Para aquello que tú estás solicitando y que debe ser la razón por la que viniste a la iglesia. Es porque tú quieres oír a Dios en este asunto. ¿Quiere que le diga algo? Yo oí a Dios desde que entré aquí hoy. Sí, para mi vida. Porque uno siempre está buscando esa demanda. Voy cerrando aquí para luego continuar la próxima semana. Entonces Jesús fue llevado por el desierto, para ser tentado. Pero ¿quién le dio instrucción? Dice que él oyó a Dios por medio de esta persona. Ahora nace una persona que es el Espíritu de Dios. En Lucas 4:4, vámonos a Lucas 4:4. Porque estamos hablando de la importancia de que tú escuches a Dios y que a Dios le interesa que tú escuches. Y va a poderte y te va a dar todos los ingredientes que tú necesitas para que tú puedas escuchar. En Lucas 4:4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda qué. Entonces, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús. Ahora, entienda algo. Jesús no lo dijo porque él quiso decirlo. Jesús lo dijo porque lo oyó del Padre. ¿Ok? Recuerde que Jesús nunca decía nada a menos que el Padre le dijera lo que tenía que hacer. Amén. Amén. Jesús conocía que él en esta tierra necesitaba la intervención siempre de Dios. Así que el primer redimido, el primer hombre nacido de nuevo que nos enseña a nosotros cómo vivir oyendo a Dios es Jesús. Y nos da la instrucción cómo hacerlo. ¿Ok? Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como que imagina a Dios diciéndote eso, pero luego viene Dios y te dice, no te voy a hablar. O sea, ¿cómo es posible que Dios te diga, tú vas a comer de lo que tú oyes de mí? Y de pronto viene y dice Dios, no te voy a hablar pues. ¿Lo captas? Mucha religión casi que nos está diciendo eso. O sea, si Dios me está diciendo que yo voy a vivir de lo que sale de la boca de Dios, eso significa que Dios está interesado en hablarme siempre.
Porque Dios sabe que el día que yo no oiga, ¿qué va a pasar? Vamos, úseme ahí la ley de doble referencia. Si usted vive de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿qué va a pasar si usted no oye a Dios hablar? Se muere. ¿Lo ve? ¿Lo está viendo? A ver, levánteme la mano si usted lo ve. Ay, hermano, levántela. Eso. Vamos, despéguese de ahí, que ya lo voy a dejar ir a almorzar. Ok, ahí. Ok. Dios te está diciendo, tú como mi hijo vas a vivir de todo lo que yo voy a hablar. Entonces, el primero que está interesado en que usted viva, ¿quién es? ¿Y cómo Dios sabe que usted va a vivir? Oyendo su palabra. Entonces, es totalmente falso que Dios a usted no le puede hablar. Le voy a decir algo. Usted o yo podemos estar en la peor terquedad. ¿Y quiere que le diga algo? Dios es ahí donde te va a hablar más. Porque Él sabe que vas rumbo a otro camino que no es la vida. Y Él dice, ¡hey! Ven para acá que yo te quiero dar vida, tú eres mi hijo. Amén. Entonces, en ese contexto, usted tiene que saber que si usted y yo vamos a vivir de toda palabra que sale de Dios o que Dios habla, entonces quiere decir que Dios está interesado en que usted siempre viva oyéndole a Él. Y en esta mañana ha habido mucha voz de Dios para usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted siga viviendo. Y mañana que no hay culto, habrá voz de Dios para usted. Desde que usted se levanta, hay una voz que le está hablando. Cuando usted está en el almuerzo, hay una voz que le está hablando. Cuando usted está trabajando, hay una voz que le está hablando. Aún haciendo las matemáticas, hay una voz que le está hablando, porque Dios quiere que usted viva ese día. Dios quiere que usted viva ese día. Dios no auspicia la muerte, Dios no auspicia el fracaso, Dios no auspicia nada de atraso. Pero cuando Dios habla, todo eso se cae por su propio peso. Ya Dios me dijo que lo deje ir. Póngase de pie.